Estoy segura que muchas veces te has preguntado qué significan abreviaturas como F4F, Limao, Oh My God, DIY, LOL, CEO, entre otras. Pues estas abreviaturas están muy de moda en WhatsApp, TikTok, entre otras redes sociales. Así que si te interesa este tema, suscríbete a mi canal y quédate hasta el final del video para que te enteres. Cada vez son más comunes los acrónimos o abreviaturas que usan los jóvenes. Sí, los jóvenes, porque son precisamente ellos, los adolescentes entre 15 y 20 años, los que usan cada vez más estas siglas y abreviaturas en sus chats privados con sus amigos y los juegos, en los gamers. Sobre todo, los llamados gamers. Así que si quieres estar a la moda y parecer cool, guay y joven, pues quédate hasta el final del video para que te enteres cuáles son estas novedades de las redes sociales. LOL es la abreviatura de la frase en inglés Laughing Out Loud o Laugh Aloud, lo que significa en español reírse a carcajadas o partirse de la risa, como también. Así que si estás chateando con alguna persona en WhatsApp, por ejemplo, y la otra persona te dice algo que te causa mucha risa y no quieres escribir el jaja que siempre escribes, pues buscas los emojis y teclea LOL. Verás que te sale la carita sonriente. Pues sí, LOL significa reírse a carcajadas, como ya te había dicho. Y es el equivalente de este emoji en WhatsApp. Limao. Esta significa laughing my ass off, lo que significa en español partirse el culo de la risa. Esta abreviatura es sinónimo de LOL. Así que Limao y LOL son sinónimos. Las dos significan reírse muchísimo, reírse a carcajadas. Limfao. Esta es la versión vulgar de Limao. Se traduce en inglés como laughing my fat ass off. Esta frase le da más intensidad a lo que queremos expresar, es decir, que estamos muertos de la risa. YOLO, abreviatura de la frase inglesa You only live once. Esto significa solo se vive una vez. Esta es una frase de inspiración para que nunca olvides que todo lo que quieras hacer en la vida, hazlo, porque solo se vive una vez. OMG, que significa Oh My God. Esta frase seguro ya la conoces porque es muy popular en series, películas y es una frase que está muy difundida a nivel mundial. Cualquier persona actualmente en algún momento de su vida ha dicho Oh My God. Bye significa en inglés before anyone else y en español antes que nadie. Esta es una frase amorosa muy usada entre los novios, las novias. Es una frase afectiva. También le puedes decir bye a una persona que sea para ti VIP, es decir, very important person. Así que si alguien te dice que eres su bye o su VIP, ya sabes, eres lo máximo para esta persona. FTF, face to face. Por ejemplo, ¿a quién no le encantaría un face to face, un cara a cara con Brad Pitt, por ejemplo, o cualquier otro actor famoso de Hollywood? GIYF. Esta significa Google is your friend. En español, Google es tu amigo. Esta frase no hace más que recordarnos a diario que cualquier información, cualquier duda que tengamos, la podemos buscar en Google, que allí la encontraremos sin problema. XOXO. Esta significa hugs and kisses, es decir, besos y abrazos. Esta la puedes usar cuando estés chateando con alguien que quieres mucho y no puedes mandarle besitos y abrazos. Así que tecleas XOXO y ya le estás enviando de manera virtual besitos y abrazos. Muchas personas confunden XOXO con SOS. SOS es para pedir auxilio. Así que mucho cuidado, no te vayas a confundir con estas dos abreviaturas. JIC es la abreviatura de Just in Case, en español por si acaso. DM o PM. Si recibes este mensajito con alguien que estés chateando en público, es decir, que estén en un grupo de chat y alguien te teclea esto, significa direct message o private message. Mensaje directo o mensaje privado, es decir, que quiere que vayan a chatear juntos, solos, en privado, secreto.
HMU significa hit me up. En español significa dame un toque. Esto lo puedes usar cuando, por ejemplo, quieras salir con alguien y le envías este mensaje. Hit me up, es decir, HMU, y después le puedes poner para pasar a recogerte, para ir a tomar un café, para sentarnos a charlar un poco. CEO, Chief Executive Officer. Esta en español significa director ejecutivo. Tú puedes ser tu propio director ejecutivo si eres dueño de algún negocio o simplemente tienes tu página web, tu canal de YouTube y estás monetizando. Ya eres tu propio jefe, eres tu propio amo, ya eres el amo. DIY, do it yourself. En español, hazlo tú mismo. F4F. Este es un acrónimo o abreviatura muy usado por los influencers. Muchas veces debes haber visto hashtag F4F. Esto significa follow for follow. Es decir, en español sería algo así: sígueme y te sigo. Si me sigues, te sigo. Esta es muy usada en TikTok y en Instagram. Lo he visto. BRB. Be right back. En español, vuelvo enseguida. Esta la puedes usar si estás chateando y de pronto tienes que hacer algo urgente y no quieres dejar colgando tu conversación. Puede que no vuelvas nunca, pero bueno, esta es una salida rápida. Puedes teclear BRB. Y la otra persona, si conoce este lenguaje, va a entender que sales de la conversación, pero regresarás en algún momento. JK. Esta significa just kidding. Es decir, en español, es broma o solo estoy bromeando, para dejar en claro que lo que estás diciendo es solo una broma, que no se lo vayan a tomar en serio. What the fuck? Esta es una frase muy conocida, yo creo que es el acrónimo más conocido. De hecho, no necesita traducción, todos sabemos qué significa esto. De hecho, si mal no recuerdo, había un programa, o hay todavía, no lo sé, no estoy segura, que se llamaba Así mismo, y era un programa comiquísimo. El muchacho ponía muchos videos divertidos que eran para limao, para partirse de la risa, como ya les había dicho. Si viste el video completo, sabes qué significa limao. HAGD. Esta significa have a good day. En español sería que tengas un buen día. Con esta frase me voy a despedir, mi gente. Espero les haya gustado este video y que hayan aprendido conmigo, sí, porque yo también aprendí con este video, todas estas siglas, acrónimos y abreviaturas que están tan de moda hoy en día en las redes sociales. Así que si eres nuevo por acá, mi nombre es Nani. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés actualizado para cuando suba próximos videos.